Bueno, ya recibimos ahora a la licenciada Gabriela González de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. Estaremos hablando, de esta Semana Mundial de Sensibilización del Consumo de Agua, en un momento muy especial, de agua, Sí, dije, de sal. De sal. Se me Sí, vienen de unió la mano todo, ahora. en definitiva, de consumo de sal en un momento muy especial en donde ha aumentado la salinidad en el agua. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular siempre. Bueno, un momento, como ya lo hemos hablado, bastante crítico, en donde las autoridades también recomiendan que se baje el consumo de sal de otros productos. Exacto, sí. Esta semana es una semana mundial porque el consumo excesivo de sal y de sodio es un problema en el mundo, no solo acá, y se asocia, es cierto, con más enfermedad cardiovascular y más accidentes cardiovasculares, ¿no? Entonces, el tema es que consumimos sal en exceso. Entonces, aprovechamos esta semana justamente para sensibilizar sobre el exceso de sal que estamos consumiendo. La idea no es consumir sin sal, no es que no haya sal en nuestra alimentación, sino intentar acercarnos a esas metas más saludables o las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y por nuestro ministerio, que son 5 gramos de sal al día, o lo que equivalen a 2.000 miligramos de sodio, porque estamos hablando de sodio últimamente mucho también, y la sal es cloruro de sodio, y ese es el elemento que tenemos que controlar más. Con respecto a las cifras que se han registrado en los últimos tiempos, ¿cuánta sal consume el uruguayo en promedio? ¿Y cuál es la tendencia a nivel de los años, ¿no? Si se ha aumentado o se ha descendido. Ahí está. Nosotros tenemos un estudio de consumo aparente bastante reciente, que son consumos indirectos. Es muy difícil realmente estimar o medir cuánta sal se consume. Son técnicas difíciles, entonces es una técnica indirecta que dio como pasados los 8 gramos de sal en promedio por persona en Uruguay. Estos son datos bastante recientes y sabemos que la recomendación son 5, o sea que ya venimos pasaditos hace rato. Eso es por día, perdón. Por día. Por día, 8 gramos por día. Más de 8 gramos por día por persona en Uruguay. Y claro, uno dice, bueno, 5 gramos, 8 gramos, 3 gramitos que son, pero el tema con la sal es eso, ¿no? El justamente acumulativo. El acumulativo y que te pasa fácilmente. Entonces, justamente, tenemos que ajustar y queremos aprovechar justamente ahora para evitar el exceso. Ese exceso que tenemos los uruguayos, que venimos teniendo, que es una buena oportunidad ahora que sensibilizados ya estamos para actuar, ¿no? Para tomar medidas justamente para ajustar ese consumo de sodio y evitar el exceso. Ahora, cuando uno piensa en exceso de sal, dice, no, pero yo no le pongo demasiada sal a la comida, porque de repente es verdad, capaz que en su casa al momento de cocinar no le agrega tanto, pero bueno, consume ultraprocesados, consume panificados, consume comida que de repente no elabora en su casa. O sea, la sal está presente en un montón de productos que damos por descontado que capaz que no consumimos tanta sal porque no le ponemos con el salero. Exacto. Y ese es un concepto que vemos en la consulta y que vemos todo el tiempo y diste en la tecla perfecto, ¿no? Tenemos que entender que la sal es ubicua, que está en todos lados, también en galletitas dulces y en lugares donde ni siquiera las esperamos. Entonces, tenemos que saber que tenemos básicamente 3 fuentes de sal o de sodio. La sal del salero que agregamos en el plato o al cocinar, la sal que de repente recibimos en un plato que lo elaboró otro y va a depender del paladar del otro, cuánta sal tiene y seguramente no sepa el cocinero o en una roticería o bueno, comí al paso en algún lugar, y la sal de los productos procesados o ultraprocesados que se usa desde como conservador hasta un saborizador importante. Entonces ahí tenemos mucho sodio que tenemos la oportunidad de recortar un poco si tenemos presente estas fuentes de sal y bueno, ver en casa, bueno, sí, no agrego sal, pero ¿qué estoy poniendo tal vez para dar sabor? Hierbas, aromas, especias o un cubito de caldo concentrado, salsa de soja o distintas salsas. Entonces buscar aquellos elementos que no tengan sodio o sal para dar sabores y ahí hacer un buen recorte. Si vamos a las comidas
preparadas afuera o que Los compramos. embutidos también. Bueno, sin duda, ¿no? Esto, y para los chicos sobre todo, que se usan muchísimo, ¿no? Evitar estos productos ultraprocesados o envasados. Pensar, por ejemplo, hablamos recién de 5 gramos de sal como recomendación, que equivalen a 2000 miligramos de sodio. Sabemos que con 2 panchos tenemos ya 1000 miligramos de sodio prácticamente. O sea, la mitad de la recomendación diaria para evitar ese exceso. Entonces nos queda poco resto para el resto del día. Y podemos identificar que los embutidos tienen sal, los fiambres, pero hay muchos productos que no. De repente el pan no nos resulta salado y sin embargo, como los uruguayos somos muchos de los panificados, sí, tenemos mucha sal o mucho sodio proveniente de estos productos que no son especialmente salados, pero por la cantidad que consumimos sí, nos están aportando. Entonces, la idea es, bueno, identificar qué recortes podemos hacer. Hablando de los panificados, si me gusta en este momento, bueno, pedir galleta o pan sin sal es una opción, o al menos parte de las galletas o de los panificados que comemos en el día, que sean sin sal, y ese es un recorte importante en general para los uruguayos. Dentro de lo que son los ingredientes que usamos para cocinar, evitar las salsas, los caldos en cubo y buscar más sabores en los condimentos, en las especias, en las hierbas aromáticas que podemos tener o plantar, incluso cultivar. Y dentro de lo que son comidas afuera, bueno, preguntar un poquito, ¿no? ¿Cómo está hecho? ¿Tendrá mucho queso? Y una máxima que sirve cuando comemos afuera, y si es probable, si es posible, elegir platos que tengan un solo paso de elaboración, ¿no? O sea, en un paso de elaboración hubo pocas chances de ponerle mucha sal, mucho aceite, ¿no? Entonces, a veces con la mejor intención elegimos de repente una tarta de verdura, porque los ingredientes son buenos y sabemos que los vegetales tenemos que consumir más, pero no sabemos, eso incluyó muchos pasos en la elaboración y puede tener exceso de sal, por ejemplo, o de grasa en la masa, o quesos u otros ingredientes que al final no controlamos mucho que estamos recibiendo. Entonces, si podemos comer afuera, un paso de elaboración, un omelette, algo a la plancha, sí, sí. Y preguntar, no le ponga sal, y de repente pedimos un chimichurri sin sal o algún condimento y lo podemos ir saborizando por ahí. Hablabas de la población sensibilizada con respecto al uso de la sal, pero ¿qué tan consciente es? Y te lo pregunto porque muchas personas hablan de lo que trae el azar, las consecuencias, pero después del dicho al hecho hay un largo trecho y no es consciente a la hora de la alimentación de lo que está consumiendo. En cuanto a la información que hay, la población, ¿qué tan consciente es y qué tanto aplica de esa sensibilidad que tiene? Sí, no somos conscientes y eso nos ha pasado. Tenemos la suerte de ir a muchos lugares de trabajo a hacer de repente talleres de alimentación saludable y les preguntamos antes, ¿cuánta sal cree que consume? ¿La justa, de menos, de más, en exceso? Pues todos dicen que claro, o lo justo o hasta de menos. Y sin embargo, cuando vemos los estudios poblacionales, ¿dónde están todas las personas que comen los 8 gramos? ¿No? Claro. Entonces, hay muy poca conciencia de eso y por eso hablamos de sensibilizar, porque no todos los productos que contienen sodio los entendemos como salados y porque pensamos que no agregando sal alcanza. Y sin embargo se sabe que por lo menos el 50% de la sal que consumimos, o sea de esos 8 gramos, 4 van a provenir de la sal que llamamos sal escondida o sal oculta, que ya viene en los alimentos elaborados. Y con respecto, perdón Paul, a los ultraprocesados, ¿qué rol está jugando hoy el octógono? Claro. Con el exceso de sodio, etcétera. Ese es una pieza de información muy buena a la hora de hacer la elección, ¿no? Si vemos un octógono con exceso de sodio y en esta época que la recomendación es cuidarnos más para evitar el exceso, bueno, evítalo, ¿no? Es una pieza de información muy buena, pero siempre la decisión es de parte del consumidor. Y
con la sal no caigamos en esto de, bueno, pero ¿qué me va a hacer? Porque eso se repite en la semana probablemente, y si no es el octógono con exceso de sodio, va a haber tal vez algún otro producto que lo compramos o a granel o de alguna manera que va a tener exceso también. Entonces, la recomendación sería evitar los excesos, evitar el octógono con el exceso de sodio. Gabriela, ¿qué relación hay con las enfermedades cardiovasculares? Obviamente que uno piensa en sal y piensa en las restricciones que deberían llegar a tener las personas con hipertensión o con problemas renales. ¿Cuál es la relación o el vínculo con las enfermedades cardiovasculares? Y sí, se ha visto que asocia primero con hipertensión y puede derivar en enfermedad renal o en enfermedades cardiovasculares, en la insuficiencia cardíaca también. Entonces, estas personas lo que en este momento tienen que ajustar mucho el consumo de toda esa sal que viene, ya sea no usar sal en casa y en los productos que ya la contienen. Tiene una relación directa y el tema con el consumo excesivo de sal es que en general no nos da síntomas, ¿no? Y la hipertensión también puede pasar silente hasta que nos puede dar un susto. Entonces la idea es ser cuidadosos, ser conscientes y evitar justamente pasarnos de esta cuota o de esta límite que determinó la OMS. Y las personas con hipertensión o con alguna de estas patologías vinculadas al sodio deben restringirlo aún más. En general están en los 1.500 miligramos de sodio. Muy bien. Bueno, esta semana la idea es poder hacer una campaña de sensibilización. Además, como comentaba al principio, Gabriela, estamos en un momento bien complejo, con la salinidad instalada en el agua, y entonces esta recomendación de bajar aún más, lo máximo posible, el consumo de sal a la población en general, ¿no? También teniendo como principal atención en los niños y, claro, en las personas que tengan algún tipo de patología o enfermedad. Exacto. Hablamos de los niños y eso es súper importante porque la recomendación de sal va en relación al volumen, ¿no? Entonces, un niño va a tener una recomendación más baja. Y pensemos de repente en un cumpleaños infantil y en la cantidad de sal que pueden consumir los chicos por la selección de alimentos que podemos llegar a hacer en un cumpleaños infantil, y que con un poquito de creatividad y bueno, con esto en mente podemos... Sí, viste que siempre se supone pancho, pizza o chisitos. Y chipapas y chisitos y todo esto. Qué rico que El chisito, amor, el chisito de queso, esos chisitos que son... No, y son atómicos. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene esto dentro? Son bombas de sal realmente. Claro. Entonces, ahora bueno, sí, que tenemos reclamos, está bien tener un agua más aceptada, pero también pensar en qué está en nuestras manos para también ajustar, ¿no? Porque el consumo excesivo de sal es una preocupación de la Comisión desde hace mucho tiempo, más allá de este momento, y hay cosas que podemos estar haciendo y tenemos la oportunidad de tomar decisiones a favor de la salud muchas veces en el día, y pensando en los más chicos en especial. Entonces, bueno, ponernos en ese lugar con la responsabilidad que a nosotros nos toca y con la capacidad que podemos tener de tomar decisiones, y bueno, ver cómo podemos evitar esos snacks tan altos en sal y cambiarlos por el pop, por ejemplo, que a los chiquilines les encanta, y haces bolsitas de pop bien coquetas y puede ser un snack perfecto para ese cumpleaños, y en lugar de... Y poner unas empanadas caseras, capaz, qué sé yo, no sé. En lugar de hacer panchos, haces unas hamburguesas caseras o unas empanadas que a los chicos en general les gusta, y podemos recortar muchísimo el maní, por ejemplo, el maní sin sal también les gusta bastante, mezclarlo con otras semillas, unos escones caseros que no dan mucho trabajo, usar, por ejemplo, el pimentón ahumado, que es un muy buen sustituto de la sal al momento de las masas, como para hacer una pizza o para hacer escones, el limón, la pimienta, son todas buenas alternativas, y los chiquilines en general se enganchan bastante con esto, y les gusta y vuelan con lo que hay. Si hay fruta fresca... Eso te iba a decir, vos sabés que tengo una amiga que siempre...
fue muy criticada y cuestionada por el grupo, pero siempre ponía fruta en los cumpleaños de los hijos y se los comían. Volaban, claro. Ponía Sí. mandarinas, manzanas, bananas Seguro. y se iban. Seguro, sí, sí. Y hasta los podemos presentar bonito y los chicos se enganchan mucho con esto. Hacer un hummus, que es como un paté de garbanzo, que es muy gustoso en sí. En el sitio web de la comisión, que es www.cardiosalud.org, tenemos 2 publicaciones vinculadas a esto. Uno se llama Sal de mi corazón y ahí tenemos unas cuantas recetas de hummus, de tartas, de distintas preparaciones, escones también. Y la última receta se llama Menos sal, más sabor, que lo que impulsa es a usar sabores de verdad, porque al final todo tiene sabor salado, sí. Y el verdadero sabor natural de los productos y de la diversidad estupenda que tenemos lo estamos perdiendo porque lo estamos tapando con mucho sodio. Y saber que la preferencia del sabor salado se aprende desde chiquitos. Y claro, creamos un umbral, después nada es suficiente. Pero la buena noticia es que así como se aprende, se desaprende. Y haciendo pequeñas reducciones pueden tener mucho impacto en la salud y no ser percibidas por el paladar y ahí tener buenos resultados, ¿no? Poder hacer los ajustes. Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre es un gusto recibirlos a todos los integrantes de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular y me parece que, bueno, ante una situación bastante complicada, al menos intentemos rescatar lo positivo y hablemos del consumo de sal, Sí. Bueno, buscando como esa oportunidad de repente para bajar el consumo en otros alimentos. Ahí va a verlo como una oportunidad y solo una cosa. El mes de mayo es el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión, mañana. Entonces en la comisión hace varios años que tenemos la campaña Mayo, mes de medición. Entonces creo que es un momento que estamos sensibles para usar el mes de mayo para tomarlos la presión por lo menos una vez. Las personas hipertensas, controlarla especialmente, aquellos mayores de 60, medirnos la presión y saber en qué cifras estamos, y toda la población que controle su presión, porque conocer las cifras es una forma de, bueno, tener conocimiento, tener conciencia, poder, conciencia, y como decíamos, como no da síntomas muchas veces, a veces podemos conocer que capaz que tenemos que hacer algún ajuste. Totalmente. Muchas gracias por el tiempo. No, Un gusto gracias a recibirte. ustedes.